del Cristian, pero muy, muy importante, muy interesante, pues el triunfo, ¿no? De un profesor rural en un partido, pues ya de tendencias ya casi socialistas, Pedro Castillo, que pues derrota a la hija del dictador Alberto Fujimori, ¿no? Keiko Fujimori. Por un lado hay, emblemático ese lápiz gigante, ¿no? De un profesor rural que literal no sabía leer y escribir, estudió en escuelas nocturnas para clases trabajadoras, comienza a organizar grupos de maestros, protestas desde 2017, y se lanza, da la sorpresa en la primera ronda. Recordemos que allá en Perú primero es la primera vuelta, los dos primeros lugares compiten ya en la segunda, logró un sorprendente 18%, Keiko fue la segunda, y pues por ahora sí que por un pelo, una nariz apenas, por 0.5% llegó al poder el profe Castillo, pero pues con un Congreso dividido y con ya los buitres de la OEA, Estados Unidos, etcétera, ya circulando ahí, Cristian. Sí, bueno, pero se tardaron 5 minutos en crear la narrativa de recuento electoral y todo esto. Keiko Fujimori, por cierto, la hija del gángster que gobernó Perú durante durante 3, casi 4 mandatos, durante toda la década de los 90 y parte del 2000. Este era su tercer proceso electoral. Más allá de que es hija de Alberto Fujimori, no tiene ninguna gracia, ¿no? Es parte del mismo proceso de la neoliberalización de la economía, quien su padre fue precisamente quien lo comenzó en Perú a comienzos de los 90s, uno de los personajes más detestables de toda la politiquería sudamericana, y de hecho hay bastante competencia, ¿no? Y Pedro Castillo es una figura interesante, de una izquierda rara, pero bueno, digamos, a fin de cuentas, lo más que se puede hacer dentro de la izquierda electoral. Un líder de los trabajadores durante muchos años, fue miembro de estos grupos que se enfrentaban a otros grupos de izquierda, de hecho también. No sé si recuerdan a Sendero Luminoso. A Sendero Luminoso, ¿no? Tenían pleito ambos grupos. Tenían pleito con ellos. Sendero Luminoso encabezado por Abimael Guzmán, que lo detienen en el sexenio, en el periodo de Fujimori. De hecho, lo recuerdo muy bien porque cuando lo detienen lo meten en una jaula, tal cual, en una jaula. Con camisa a rayas como las películas de gangsters, ¿no? Sí, un cliché, pero bueno, más allá de esto, este hombre estuvo inserto en luchas sociales. Hace unos años, en la década anterior, estuvo durante las luchas del magisterio peruano, los maestros, en contra justamente de la neoliberalización de la economía, en huelgas, en este sexenio de un sujeto repulsivo que fue este Kuczynski, presidente también peruano. Y bueno, se suma en este momento un momento muy crítico para la política injerencista estadounidense en la región. Concretamente, si vemos los resultados, lo que está pasando en los últimos tiempos, con las manifestaciones en Chile que derivaron en un proceso constituyente que está en vías de realizarse, lo que está ocurriendo en Colombia, la vuelta al poder del movimiento hacia el socialismo del Estado plurinacional boliviano después del golpe de Estado cristofascista en Bolivia. Y ahora en este momento lo que ocurrió, pues estamos viendo que y por supuesto el retorno de Lula a los escenarios después de esta leyenda negra que, lo llevó incluso hasta la cárcel, ¿no? Que fue terrible. El triunfo de Fernández en Argentina, etcétera. Sudamérica está retornando, la contraofensiva popular es interesante en contra del imperialismo estadounidense, ¿no? Se configura algo muy parecido a lo que ocurrió en la década del 2000, cuando gran parte de los gobiernos sudamericanos se alinearon, digamos, de tendencia de izquierda y trataron de forjar una unidad latinoamericana que a la postre fue boicoteada por el segundo plan Cóndor ejercido por Washington, y conocemos los resultados, ¿no? Bolsonaro, previamente el golpe suave en contra de Dilma Rousseff, la llegada de Macri a la presidencia argentina, los intentos de golpe policial, militar y boicot en contra de Venezuela, etcétera, ¿no? Entonces, muy interesante cómo se está fraguando un intento de resistencia en suelo sudamericano,
y también conectándolo con el proceso que se vive aquí en México, ¿no? Que lo importante sería tratar de vincular ambos procesos para tratar de resistir de alguna manera, ¿no? Que es lo que yo siempre he mencionado. Lo ideal para México sería voltear sus ojos hacia el sur, donde consecuentemente desde todas las tradiciones, nuestra misma lengua y nuestras mismas historias comunes, sería importante para forjar un frente en contra del imperialismo estadounidense, ¿no? Entonces es muy interesante la victoria de Pedro Castillo. Sin embargo, ahí está Keiko Fujimori, que opera una gran, vaya, para que se den una idea, la gente que no conozca el caso peruano, es algo muy similar al priismo, ¿no? Redes de corrupción por todos lados, grupos paramilitares, etcétera, etcétera. Fujimori incluso cuando lo acusan ya de multitud de crímenes, desde tráfico de influencias, corrupción, evasión fiscal, tuvo que salir pitando de Perú. Incluso él tiene la doble ciudadanía, tanto japonesa como peruana. Buscó residir permanentemente en Japón, incluso se buscó postular un cargo en un partido japonés de derechas. No lo logró y en este momento está detenido en suelo peruano. También, para que no lo sepa, en Perú se encuentra la tercera comunidad de japoneses más grande de América Latina. Después de la estadounidense, la brasileira, sigue la peruana, ¿no? Y es un grupo de poder muy importante en Perú. El cuarto país, por supuesto, es México. Entonces, afortunadamente gana Castillo, que es un personaje, veremos, ¿no? Porque de este tipo de personajes siempre los quiero tomar con pinzas, digamos, por el caso de Lenín Moreno en Ecuador. Recordemos que supuestamente iba a ser la continuidad del correísmo y a la postre acabó siendo algo extremadamente nefasto, ¿no? Pero por lo menos ha habido buena relación y comunicados ya con el gobierno boliviano. Hubo de hecho una llamada con el expresidente Evo Morales, con el presidente argentino. Entonces, bueno, es un proceso interesante, pero por supuesto, y está la OEA, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, estando atrás de Keiko Fujimori, tratando de boicotear el proceso exitoso por parte de Pedro Castillo. Así es, y bueno, no tenemos bola para ver el futuro, pero pues va a estar bastante difícil el asedio que sufrirá el profe en un país con el cual desgraciadamente no llega con la mayoría al Congreso. Cristian, muchas gracias por habernos aceptado la invitación. Ya la estamos planeando desde hace varias semanas. Te agradecemos. ¿En dónde te podemos seguir en tus redes, Cristian? Pues me pueden encontrar en @exosapiens en Twitter, en otras redes sociales también, y en los medios que me vayan invitando, como el tuyo, y en mi mismo canal, @exosapiens en YouTube. Y cuando tú gustes invitarme, estaré puesto para venir a tu espacio. Muchas gracias, y al público también. Gracias. Sí, acompañen a Cristian Nader en su canal, @exosapiens, también en Twitter, su canal de YouTube también es Exosapiens, suscríbanse. También es una transmisión bastante extensa e interesante, más extensa que la que podemos hacer aquí, sobre el tema del elitismo de la Ciudad de México, sobre esta inexistente división que plantean estos bots y trolls panistas. Muchas gracias, Cristian. Nos vemos a la próxima. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós, amigo.